Imagina un mundo sumido en el silencio tecnológico. Un mundo donde las noticias viajaban despacio, a lomos de caballos o sobre páginas impresas que tardaban días, semanas o meses en llegar a sus destinos. Ahora, imagina que en medio de ese mundo surge una idea revolucionaria, y si las palabras pudieran viajar por el aire, invisibles, veloces, desafiando la distancia. Esa fue la chispa que dio origen a uno de los inventos más trascendentales de la humanidad, la radio. La historia de la radio comienza mucho antes de que una sola palabra fuera transmitida al aire. Se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando la ciencia y la curiosidad caminaban de la mano. En 1864, el físico escocés James Clerk Maxwell predijo la existencia de las ondas electromagnéticas, esas mismas que décadas más tarde servirían como autopistas invisibles para la comunicación sin cables. Pero fue Heinrich Hertz, en 1887, quien logró demostrar que estas ondas existían realmente. Sus experimentos encendieron una luz en la mente de otros inventores, abriendo la puerta a posibilidades antes inimaginables. Entonces llegó él, el hombre que muchos consideran el verdadero padre de la radio, Guglielmo Marconi. Un joven italiano que, a finales del siglo XIX, soñó con enviar señales sin necesidad de cables. En 1895, Marconi construyó su primer transmisor y receptor de radio, logrando enviar una señal a poco más de 1 kilómetro de distancia. Puede parecer poco hoy en día, pero en aquel entonces, era como haber descubierto la pólvora de la comunicación inalámbrica. No se detuvo allí. Marconi fue perfeccionando su sistema, y en 1901 logró algo que parecía imposible, enviar la primera señal transatlántica desde Inglaterra hasta Canadá. 3 simples puntos en código Morse que representaban la letra S, pero que simbolizaban algo mucho mayor, el comienzo de una revolución. A partir de ese momento, la carrera por dominar y expandir la radio comenzó a acelerar. En Estados Unidos, Nikola Tesla también experimentaba con la transmisión de ondas de radio, y aunque durante años hubo disputas sobre quién fue realmente el inventor de la radio, la historia le otorgó finalmente el crédito a Marconi. Sin embargo, la contribución de Tesla y otros pioneros como Reginald Fessenden, quien en 1906 realizó la primera transmisión de voz y música a través de la radio, no puede pasarse por alto. Fessenden encendió la chispa de lo que sería la radio como la conocemos hoy. Aquella Nochebuena de 1906, su transmisión de la lectura de un pasaje bíblico, y la interpretación de Noche de Paz en violín sorprendió a los operadores de barcos que, acostumbrados a los clics y pitidos del telégrafo, quedaron asombrados al escuchar una voz humana y música flotando por el éter. La radio estaba viva. Había nacido, y su crecimiento apenas comenzaba. En los años 20, la radio pasó de ser un invento experimental a convertirse en el centro de atención de millones de hogares. La primera transmisión regular llegó en 1920, desde la estación KTKA en Pittsburgh, Estados Unidos. Aquella noche, informaron los resultados de las elecciones presidenciales, y el impacto fue inmediato. La radio ya no era solo para científicos o marinos, había nacido un medio de comunicación masiva. Las estaciones comenzaron a multiplicarse. En 1922, surgió la BBC en el Reino Unido, guiada por un propósito claro: informar, educar y entretener. Pronto, la radio se llenó de música en vivo, noticias, comedias y radionovelas. Las familias se reunían frente a los receptores, atentos al mundo que sonaba en sus parlantes. En Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt usó la radio para sus charlas junto a la chimenea, llevando confianza a un país golpeado por la Gran Depresión. En América Latina, florecieron las radionovelas, como Calimán y La Tremenda Corte, que se convirtieron en fenómenos de audiencia. La radio acercaba las emociones, la fantasía y las noticias a quienes no podían acceder a libros o periódicos. En 1938, Orson Welles provocó pánico con su emisión de La Guerra de los Mundos. Miles de oyentes pensaron que los marcianos habían invadido la Tierra. Este suceso mostró el inmenso poder de la radio. Podía informar, entretener y manipular. Durante la Segunda Guerra Mundial, la radio fue un arma clave. Las potencias usaron sus ondas para transmitir propaganda, mensajes codificados o levantar la moral de sus pueblos. Después de la guerra, siguió siendo el medio más accesible y confiable para millones. Pero, en los años 50, un nuevo rival asomó: la televisión.
La radio se enfrentaba a un desafío enorme. ¿Podría sobrevivir en la era de la imagen? La década de 1950 trajo consigo un rival inesperado, la televisión. La imagen en movimiento, combinada con el sonido, cautivó a las audiencias de una manera que la radio nunca había logrado. En pocos años, la televisión se convirtió en la reina del entretenimiento en los hogares, desplazando a la radio del lugar privilegiado que había ocupado durante décadas. Pero la radio no desapareció. Se reinventó. En lugar de competir directamente con la televisión, buscó su propio espacio. Las estaciones comenzaron a especializarse en contenidos que la televisión no podía ofrecer con la misma inmediatez: la música, las noticias rápidas y la compañía constante para quienes estaban en movimiento. Nació el concepto de la radio fórmula, con bloques musicales y locutores carismáticos que acompañaban a los oyentes a lo largo del día. Fue en esta época que surgieron los disc jockeys, o DJs, quienes se convirtieron en las nuevas estrellas del medio. Su voz cálida, sus recomendaciones musicales y su cercanía emocional transformaron la experiencia de escuchar radio. Los programas de música pop, rock, salsa y baladas dominaron la programación, y la radio se convirtió en el mejor aliado de la industria discográfica. Además, el desarrollo del transistor en los años 60 permitió que la radio dejara de estar atada a los grandes aparatos fijos del hogar. Las radios portátiles llegaron a todas partes, a la playa, a las fábricas, a los automóviles. La movilidad se volvió una de sus mayores fortalezas. En América Latina, este fue el auge de las estaciones musicales, los concursos en vivo y los programas interactivos. Las llamadas telefónicas al aire y la participación de los oyentes crearon un vínculo íntimo que ni la televisión podía replicar. La radio se convertía en un compañero de viaje, un confidente, una presencia cercana en la soledad del trabajo o el tránsito. Así, mientras la televisión conquistaba el salón de la casa, la radio encontraba su espacio en los auriculares, en los coches y en las manos de quienes necesitaban compañía sonora. Lejos de morir, la radio se transformó en un medio dinámico, capaz de adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos de la segunda mitad del siglo XX. El inicio del siglo XXI trajo consigo una nueva revolución, la digital. La radio, que ya había demostrado su capacidad para adaptarse, se enfrentaba ahora a otro desafío. El auge de Internet, los teléfonos inteligentes y las plataformas de contenido bajo demanda planteaban una pregunta inevitable: ¿tenía la radio un lugar en este nuevo mundo? La respuesta fue sí, pero solo para quienes supieron reinventarse. La radio tradicional comenzó a convivir con las nuevas tecnologías. Muchas emisoras migraron sus señales a la web, ofreciendo transmisiones en streaming, permitiendo que sus programas fueran escuchados desde cualquier parte del mundo. Ya no hacía falta una antena o estar dentro del rango de una frecuencia, bastaba con tener conexión a Internet. La radio se volvió global. Nacieron los podcasts, una evolución natural del contenido radial. Programas temáticos, entrevistas y narraciones de historias comenzaron a distribuirse en formato digital, listos para ser escuchados en cualquier momento. El oyente ahora tenía el control del cuándo y el cómo. Esta flexibilidad dio paso a una nueva generación de creadores de contenido, que sin necesidad de grandes estudios o equipos costosos, podían producir y distribuir sus programas a audiencias masivas. En paralelo, la radio en vivo encontró una nueva vida en las redes sociales. Los locutores interactuaban en tiempo real con sus oyentes a través de mensajes de texto, menciones en redes y transmisiones en video. La barrera entre quien hablaba y quien escuchaba se desdibujó como nunca antes. Las aplicaciones móviles se convirtieron en el nuevo dial. Plataformas como Spotify, Apple Podcasts o iVoox albergaron tanto radios en vivo como programas grabados, ampliando aún más el alcance del medio. La radio también encontró su lugar en los asistentes virtuales como Alexa y Google Home, donde bastaba una orden de voz para sintonizar cualquier estación del mundo. Sin embargo, no todo fue sencillo. Muchas emisoras tradicionales lucharon por mantenerse relevantes frente a la oferta casi infinita de contenido digital. La competencia ya no era solo con otras radios, sino con podcasts, plataformas de música, videos en streaming y redes sociales. Solo las radios que entendieron este nuevo ecosistema lograron prosperar. Así, la radio demostró, una vez más, su capacidad para adaptarse. No solo sobrevivió al siglo XXI,
sino que encontró nuevas formas de conectar con audiencias que demandaban inmediatez, movilidad y personalización. La esencia de la radio, esa voz cercana que acompaña, sigue intacta. Pero ahora, viaja por la fibra óptica y el Wi-Fi, cruzando continentes en milisegundos. Hoy, más de un siglo después de su nacimiento, la radio sigue viva. Pero no es la misma que imaginó Marconi ni la que narraba Orson Welles. Es una radio que ha mutado, que ha aprendido a fluir por cables de fibra óptica y señales digitales. Que vive tanto en las frecuencias AM y FM como en las apps que streaming, los podcasts y los asistentes inteligentes. Los avances tecnológicos han multiplicado sus posibilidades. La inteligencia artificial permite crear programas personalizados, los algoritmos sugieren contenido adaptado a los gustos de cada oyente. Las transmisiones en directo se combinan con video en redes sociales, acercando aún más al locutor y su audiencia. Hoy, un programa de radio puede escucharse en vivo, guardarse como podcast y compartirse en fragmentos virales por TikTok o Instagram. La radio ya no solo se escucha, se ve, se comenta, se comparte. Además, el podcasting ha dado espacio a voces nuevas. Personas que, sin pertenecer a una emisora tradicional, crean contenidos para nichos específicos. Hay podcasts de ciencia, historia, entretenimiento, salud mental y ficción sonora que llegan a millones sin pasar por los canales tradicionales. El oyente se ha convertido en el programador de su propia parrilla. A pesar de esta diversificación, la esencia sigue intacta. La radio mantiene ese carácter íntimo, esa sensación de compañía que no se pierde aunque el contenido viaje por redes 5G en lugar de ondas de radiofrecuencia. Sigue estando presente en los trayectos largos, en la jornada laboral, en los auriculares durante una caminata. El futuro de la radio es híbrido. Convive con la inteligencia artificial, la realidad aumentada y las tecnologías de voz. Incluso se exploran transmisiones en el metaverso, y espacios virtuales donde la interacción será aún más inmersiva. Pero su esencia permanece, una voz que cuenta historias, que informa, que acompaña. Así, la radio no ha muerto. Nunca lo hará. Mientras haya alguien dispuesto a hablar y alguien dispuesto a escuchar, siempre existirá un espacio para esa magia sencilla que conecta a las personas más allá del tiempo y la distancia.